El cáncer de mama implica para muchas mujeres una situación que afecta física y psicológicamente su calidad de vida. Una de las fases en las que se presenta un mayor deterioro emocional es durante el tratamiento, debido a los efectos secundarios, colaterales y secuelas del mismo, como lo es la cirugía. En los últimos años, los avances en la cirugía oncológica y reconstructiva de mama han revolucionado por completo el tratamiento quirúrgico del cáncer de mama. Las diferentes opciones quirúrgicas se deciden de forma personalizada en función de la biología del tumor y las condiciones personales de cada paciente. Para aquellas mujeres con cáncer de mama en estado temprano, la mastectomía puede ser una opción de tratamiento. Esta cirugía consiste en la extirpación de la mama completa. No obstante, existen diferentes tipos de mastectomía. El objetivo es obtener una probabilidad alta de curación con un resultado estético satisfactorio. ¿Cómo están? Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Apenas el día 19 fue el Día Mundial de la Lucha contra Cáncer de Mama, Octubre Rosa. Entonces vamos, como siempre, aquí en Diálogos a volver a tocar el tema porque es un tema importantísimo. Es un tema que mientras más conscientes estemos de que existe, más armas tenemos para defendernos de este problema, que es un problema muy serio. ¿Cómo estás, Oscar? Bien, Pepe, ¿cómo estás? Muy buenos Bien. días. Me da mucho gusto saludar a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión, porque qué tema tan importante. Digo, yo creo que es uno de los temas que más hemos tocado aquí en Diálogos en Confianza, pero de los que más hace falta también hablar siempre, porque creo que la información pues está, pero a veces no llega al resto de la población o a todas las personas, y siempre hay información nueva que es como parte de nuestra obligación como programa compartir con la población para que estemos al tanto precisamente de qué es lo que se puede hacer, y esto puede pues simbolizar evidentemente el salvarle la vida a una mujer cuando hay una detección oportuna. Y además, pues en qué momento se encuentra la ciencia para saber pues cuál es el tratamiento al que se puede obviamente allegarse. Entonces, qué bueno que nos acompañan en esta transmisión. Estamos en las redes sociales que ustedes ya conocen. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, pero también estamos en Instagram para que puedan ustedes pues, observar más tarde con tiempo tal vez las cápsulas y todo lo que publicamos aquí dentro del programa. Allí pueden encontrar esa información. En Facebook pueden también encontrar nuestra página de Facebook Live. Allí nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios y además seguir el programa en línea. Para también hacerlo en línea, la dirección es www.canal11.mx/diálogos. La línea telefónica, el número para comunicarse es el 55 51 66 40 00. Bueno, saludo con mucho gusto a nuestras amigas y compañeras, a Istiel Caneda y Alía Vadillo. Ellas son las intérpretes en la lengua de señas mexicana y nos acompañan como todos los días. También le damos la bienvenida a todas las personas que hoy se dan cita aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y a quienes nos pueden seguir a través de la señal internacional del 11. Y desde luego, pues le doy la bienvenida a nuestra y nuestros especialistas. Oye, justo ayer alguien me decía, ¿y de qué van a hablar mañana? Y decía yo, de cáncer de mama. Me dijeron, ¿otra vez? Sí, otra vez, porque como digo, es un tema muy importante, pero aquí en Diálogos hemos tratado de cambiar el enfoque al cáncer de mama. La vez pasada hablamos de cómo es la vida después de que te diagnostican cáncer de mama, y hoy vamos a hablar de los tipos de cirugía y vamos a llegar a hablar de la reconstrucción también. Antes de que les presente a nuestro panel de especialistas, vamos a ver una cápsula general del panorama del cáncer de mama para que entremos de lleno al tema. Aquí la tienen. El panorama aquí en México ha cambiado mucho en relación a como era en años previos. Antes el cáncer de mama típicamente afectaba a mujeres de 60 años. Sin embargo, hemos visto que en la actualidad ya tenemos una incidencia mayor en mujeres más jóvenes, entre 40 y 45 años, y bueno, el típico que ya conocíamos a nivel de los 60 años. Curiosamente, aunque es una enfermedad asociada a la patología degenerativa, porque finalmente el cáncer nos habla de una afectación en la reparación de las células, en las mujeres de mayor edad el pronóstico es mejor, la respuesta a los tratamientos son mejores. Sin embargo, en la mujer joven se encuentran los tipos que son más agresivos, que son más violentos. Es de las principales causas de muerte en general, después de las complicaciones por diabetes y las enfermedades cardiovasculares.
El cáncer en población general es la cuarta causa de muerte y obviamente en las mujeres es el número uno, el cáncer que lleva la delantera en cuanto a incidencia, es el que más van a padecer las mujeres. Afortunadamente, hoy en día, aunque son más el número de casos, es más la detección en etapas tempranas. Esto es muy positivo ya que si se identifica en etapas tempranas, la oportunidad de curación en nuestras pacientes es mayor. Entonces, aunque es cierto, son cada vez más casos, contamos con más recursos para poder atenderlas y que tengan un buen resultado. Aquí en México existen programas que están dirigidos a detectar el cáncer en las mujeres. Son aplicados para buscarlo en etapas donde clínicamente no lo detectamos. Lo ideal es que una mujer en cuanto inicia su regla iniciara su cita al ginecólogo, sus vigilancias con sus exploraciones, que es algo fundamental. Las damas, las niñas deben de conocer su cuerpo, explorarse para identificar alguna anomalía, porque son de las situaciones que a nosotros nos van a identificar a través de la exploración de la paciente algún tumor y por consecuencia que sea atendida por un médico. Aquí en México los programas van a detectar los tumores cuando no se palpan y es a través de la mastografía, a través del ultrasonido como los estudios fundamentales. Nuestro sistema de salud en ese sentido tiene muy bien identificados sus sitios de atención y esto es exitoso. Sin embargo, existe cierta población que pues por falta de acceso a los servicios de salud, quizás falta de información, no acuden al médico, no se hacen sus estudios y es desafortunadamente en esas pacientes que vemos los tumores más avanzados, tumores muy grandes, tumores que ya pueden estar afectando a órganos y bueno, es ahí donde la oportunidad de curación va disminuyendo. En las instituciones, la atención del cáncer es una atención muy completa, que se cuenta con recursos como la cirugía, se cuenta con recursos como la quimioterapia, las radiaciones, las terapias hormonales, que son exitosas cuando se indican en el momento y en la forma que la paciente lo necesita. Ahí lo tienen, pero les voy a presentar ya a nuestros especialistas. En primer lugar, la doctora Eva Rubalcaba Limón, bienvenida. Gracias. La doctora es gineco-oncóloga, presidenta del Comité de Investigación en FUCAM, adscrita al Servicio de Oncología Mamaria Quirúrgica de la secretaria de la Asociación Mexicana de Mastología y académica de la Academia Mexicana de Cirugía. Nos acompaña también el doctor Jorge René Oropesa. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Cirujano plástico, estético y reconstructivo, expresidente de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Nos acompaña una vez más el doctor Daniel Martínez. Doctor, bienvenido. Gracias. El doctor es gineco-obstetra y nos acompaña también el doctor Fernando Mainero Rachelú. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? El doctor es médico cirujano oncólogo, especialista en cáncer de mama, ex jefe del Servicio de Oncología del Hospital de Ginecología y Obstetricia número 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social, expresidente de la Asociación Mexicana de Mastología. Doctores, bienvenidos. Qué bueno que estén aquí con nosotros porque, como dije hace rato, es importantísimo que sigamos hablando del tema. ¿Cómo andamos en estadísticas en nuestro país? ¿Cómo han visto ustedes que la concientización o el intento de concientización haya tenido un impacto? Sí, ha incrementado, pero nos ha costado mucho trabajo. La formación para los médicos, también para enfermería, en cuanto a patología mamaria, sigue siendo un tiempo muy reducido, son pocas horas. Y muchas veces los médicos generales, los médicos de primer contacto, no tienen todavía la sospecha de que a lo mejor mujeres jóvenes pueden estar ante un cáncer de mama o padecimientos de la mama que parecieran ser benignos y pasa el tiempo y no mejoran, se pasa la oportunidad de hacer una biopsia guiada con aguja de corte para poder descartar cáncer de mama. Entonces todavía estamos en la lucha de educación tanto a la población como al personal de salud para que de alguna forma incremente las tasas de diagnóstico y diagnosticarlo más oportunamente. Bien. Sí. Y en cuanto a la población general, ¿qué tan consciente es la población general del problema? Porque todo el mundo hemos oído hablar de cáncer de mama, pero ¿cuántos, aunque sepamos que puede existir, toman acción? Aquí hay muchas cosas muy importantes. Primero, yo creo que cada vez es más claro, y esto es porque ya es parte de la historia de las familias. Es decir, casi todas las familias ya tienen un evento de cáncer. Eso hace dos cosas. Primero, concientiza a la misma persona y a la misma familia de que existe el problema. Ya no se oculta como antes.
Como recuerdo yo hace 25 o 30 años, tener a alguien con cáncer en la familia era algo medio silencioso, había que mantenerlo. Hoy en día se puede platicar del tema y eso obviamente hace que las generaciones más jóvenes se enteren de que existe el problema. Y esa es la primera parte de todo, que haya comunicación, que haya abertura, que haya diálogo entre las personas para que se vea que, uno, el problema existe, dos, existen soluciones y tres, no es un deshonor tener una enfermedad como esta. Claro. ¿Ha cambiado la epidemiología? Estamos hablando que ahora se ve en mujeres jóvenes o siempre ha habido y nada más no se diagnosticaba. ¿Ha habido, cómo estamos en estadística? Ha habido cambios. Normalmente decimos ahora que entre los 55 y los 60 años, 65 años es el pico más importante, la incidencia más importante de cáncer de mama. Sin embargo, cada vez lo vemos más en mujeres más jóvenes, a veces desde los 25, 30, 35 años. Y nosotros somos muy insistentes porque, como lo dice Fernando, es cierto, cada quien tuvimos un familiar directo, un vecino, un amigo que ya tuvo este problema de cáncer de mama. Cada vez lo vamos a ver más. Y aquí lo más insistente, como dice la doctora Eva, el médico de primer contacto. Muchas veces los ginecólogos somos el primer contacto para estas pacientes. Y en ocasiones nosotros no exploramos glándula mamaria, quizás sea por pena, porque la paciente no nos lo pide, por muchas cosas, pero la exploración mamaria por el ginecólogo debería ser como primera opción. Y que las mujeres cuando vayan con su médico ginecólogo se lo exijan, se lo pidan. Nada nos cuesta hacer una valoración mamaria. Creo que eso es un punto bien importante. Nosotros como pacientes, en cualquier ámbito de la medicina, podemos pedirle al doctor, vengo con el ginecólogo, sí. Oiga, doctor, me checa por favor mis glándulas mamarias, porque la gente, como dice el doctor, mientras más conciencia, todo suma. Todo suma. Entonces busquemos que esto haga mayor conciencia. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Hemos platicado muchas veces de los métodos diagnósticos, mastografía, en qué estamos ahora y a partir de qué edad se tienen las mujeres que estudiar. Sí, es a partir de, bueno, como se comentó en la cápsula, la mujer debe de conocer su glándula mamaria porque sabemos que la simetría en el cuerpo es muy difícil, las mamas también generalmente no son iguales una con otra, pero el secreto es que la mujer conozca su glándula mamaria y que puede identificar cambios y en ese momento acudir con su médico para una exploración. A partir de los 25 años debe de realizarse una autoexploración en forma mensual, acudir con su médico cada 6 meses y a partir de los 40 años es cuando se recomienda hacer la mastografía. Puede ir acompañada o no de ultrasonido. El ultrasonido no sustituye a la mastografía. Bien importante porque eso se ha escuchado mucho. El único estudio que ha demostrado a nivel internacional detectar oportunamente el cáncer de mama es la mastografía. Hay estudios complementarios en donde hay mamas que son muy densas, muy difíciles de evaluar, entonces es necesario herramientas adicionales que no todos los hospitales cuentan con ellas, pero es para poder valorar si requiere o no una biopsia. Pero ella es en caso especial, pero lo general es 40 años, mastografía y cada año. Oscar. Con ese respecto, una mujer nos pregunta, a Iramsu, ¿por qué la mastografía la hacen en mujeres de más de 40 años si hay cáncer de mama en mujeres mucho menores? Esto es una cuestión de costo-beneficio. Sí. Es decir, efectivamente hay casos de mujeres de menos de 40 años que tienen cáncer de mama, pero de lo que se trata al hacer un estudio de pesquisa es detectar casos para que disminuya la mortalidad. Ese es el beneficio real de los estudios. Entonces, iniciarlo antes no se hace de rutina, se hace bajo ciertas circunstancias. Ejemplo, historia familiar de cáncer de mama. Mujeres que tienen un nódulo que hay sospecha, entonces ya no es de pesquisa, es diagnóstica. Entonces sí se pueden hacer mastografías antes de los 40, pero la rutina empieza a los 40 porque se ha demostrado que a esa edad sí disminuye la mortalidad. Y antes se hará bajo el código de necesidades específicas de cada mujer. Doctor. Respecto a la autoexploración, sí sería muy importante decirle a las mujeres que no necesitan una técnica especial. Antiguamente había datos de que decían, es que la autoexploración debe de ser de esta forma y de esta otra. Actualmente es tóquense, no necesitamos una técnica especial porque había muchas mujeres que decían, yo no me toco porque no sé la técnica, simplemente tocarse. Recomendamos una semana después de la regla, que la mujer de preferencia cuando esté bañando tenga las manos mojadas, que haya un poquito más de sensibilidad, simplemente tocarse y conocerse. Perfecto. Sí. Y me gustaría resaltar algo, porque aquí el término de cómo es la mama normal es bien complicado. Porque no hay una mama normal. Cada mama es bastante diferente. Entonces, cuando uno empieza y les dice a las mujeres, oye, empiézate a explorar a los 20 o 25 años, no lo hacemos para que se encuentren algo,
sino para que identifiquen Se cómo conoce. es su mama y si algún día les sale algo, se van a dar cuenta de que apareció algo nuevo. Claro. Esa es la idea de la autoexploración a los 20 o 25 años. Pues ahí tienen datos duros muy claros, 20, 25 años, apréndanse a tocar y si algo llama la atención, para eso están los médicos. A partir de los 40, mastografía. Yo que no tengo nada que ver, yo soy gastroenterólogo, en todas mis historias clínicas les digo a las pacientes, Papa Nicolau y mastografía, pero ¿y eso qué tiene que ver? Nada más checando. Hay que platicar de ello para que estemos conscientes. Entonces sabemos que esto es en población general. Ahora, ¿qué factores de riesgo hay para tener cáncer de mama? Un factor de riesgo podemos considerarlo como algo que produce, algo que tiene más riesgo de producir alguna enfermedad. Y los factores de riesgo aquí, pues existen muchos. Simplemente con el hecho de ser mujer, pues ya es un factor de riesgo para tener cáncer de mama, aunque en el hombre también se da, pero es un porcentaje muy bajo. Y hay otros factores que tomamos también mucho en cuenta, como la historia familiar. Cuando la mujer dice, mi abuelita por el lado de mi mamá lo tuvo el cáncer de mama, una hermana de ella, una hermana de mi mamá o mi mamá, sabemos que hay una historia familiar y que pudiera estar ligado con algo genético, ahí se va a establecer. Otros factores de riesgo que son muy importantes, la obesidad. La obesidad tiene un papel muy importante también en el cáncer de mama. El sedentarismo, el no hacer ejercicio, el no tener una dieta balanceada, el no haber tenido lactancia en sus bebés, el embarazo después de los 30, 35 años. Todos esos factores, aunado también la terapia hormonal de reemplazo, todos esos factores juegan un papel importante en el cáncer de mama. Ok, entonces aparte de la población general sabemos que hay otras situaciones que hay que estar con el ojo más abierto, para estar bien pendientes. Ahora sí, vámonos al tema. ¿Qué quiere decir una mastectomía? Ahorita vamos a ver un video, pero ¿cuándo se decide? Bueno, la decisión del tratamiento que se va a hacer después de haber hecho un tratamiento, un diagnóstico correcto, es cómo le hago para resecar la enfermedad local y mejorar el pronóstico. La cirugía sirve para obtener información que me va a permitir hacer los demás tratamientos y segundo, permite controlar localmente la enfermedad. Mastectomía implica quitar toda la glándula mamaria. Hay muchas maneras de quitar toda la glándula mamaria y eso ha cambiado muchísimo hoy en día. Y vamos a poder hablar de cosas muy interesantes porque el concepto radical previo de hace 20, 30, 40 años era entre más reseques, mejor será el pronóstico de la paciente. Es decir, entre más quites de la Más mama. quites, Sí. glándula, piel, pezón, ganglios, costillas inclusive, había la idea de que habría un mejor pronóstico. Hoy en día es que no se trata de ser más agresivo que, sino hay que ser más inteligente que. Y esto quiere decir, debo resecar la enfermedad completa, dándole un margen adecuado al tumor, que el margen adecuado es 1, 2 o 3 milímetros, y deberé obtener la información de los ganglios que me va a dar un pronóstico al respecto. No, y además, esta práctica que se hacía hace más de 30 años de que la mujer dice, es que tengo un nódulo en la mama, me van a operar, lo van a enviar a transoperatorio y si es maligno me quitan la mama. Imagínense la incertidumbre, el despertar prácticamente sin seno. Entonces, esto ya cayó en desuso desde hace muchos años. Ahorita, por eso la importancia de tener el diagnóstico en forma oportuna, porque de esta forma platicamos con la paciente, con los familiares y le decimos, mira, tienes un cáncer de mama, es agresivo, poco agresivo, las opciones de tratamiento es cirugía conservadora, mastectomía, con o sin reconstrucción. Entonces, de alguna forma, planteamos el tratamiento junto con la paciente. En algunas ocasiones hay opciones de tratamiento y en otras no, pero la paciente debe de ser consciente y qué es lo que se le va a hacer antes de entrar a quirófano. Acabas de tocar un punto que me parece muy importante. Yo creo que cada una de las pacientes lo vive de una forma muy especial. Sí se puede presentar angustia, hay miedo, Claro. hay un gran desconocimiento, el contar o no con tal vez la familia o seres que nos apoyen, porque hay un comentario de Verónica que nos dice, siento miedo de poder encontrar una anomalía y por eso es que no me reviso. Para Verónica y todas las mujeres que se encuentran en esta situación de decir, mejor para qué descubro lo que no quiero descubrir. ¿Cuál es el pronóstico si se detecta evidentemente a más temprana? Es que si se detecta, por eso insistimos tanto en que deben de autoexplorarse, porque ustedes conocen las mamas y si hay alguna anormalidad, entonces tiene que acudir inmediatamente con su médico. De esta forma, si se detecta tumores chiquitos o algún cambio muy pequeño a nivel de la glándula mamaria, y si es maligno, muy probablemente estamos ante un cáncer de mama en etapa temprana donde tiene muchas opciones de tratamiento.
y esto a la larga va a mejorar la sobrevida. En cambio, si lo están relegando y pasa el tiempo, a lo mejor ya no es una etapa temprana, ya es una etapa localmente avanzada o avanzada en donde ya muy probablemente la cirugía ya ni siquiera tiene un papel en su tratamiamiento. Yo creo que eso es bien importante, saber que el miedo nos paraliza y yo les digo a los pacientes, el preocuparte no cambia la situación, no cambia a menos que tomes acción de algo. Si tienes miedo de ir al doctor para que no te vayan a agarrar algo y tienes algo que te está creciendo, te va a ir mucho peor si no te lo checas que si vas al doctor, como dice la doctora, en etapas tempranas. Vamos a ver esta cápsula que nos explica qué es una mastectomía y regresamos con los expertos. Mastectomía es una cirugía que se realiza bajo anestesia y consiste en retirar parte o la mama de forma completa. Va a estar indicada cuando hay enfermedades que aquejan a la mama y pueden ser enfermedades benignas, pueden ser enfermedades malignas, como por ejemplo el cáncer, pero también pueden ser, por ejemplo, malformaciones. Hay mujeres que al nacimiento o durante el desarrollo pueden tener malformaciones de la mama y que esto amerite una cirugía. Hay otras situaciones menos frecuentes, por ejemplo, infecciones. Hay infecciones que pueden atacar a la mama de forma profunda y que sea necesario retirar parte del seno o el seno de forma completa. Eso es una mastectomía, retirar el seno cuando se enferma. Ya nos había dicho, doctor, ahí está, es retirar la mama, pero ¿siempre es la primera opción de tratamiento en todos los cánceres de mama? Retirar la mama no siempre ha sido la mejor opción. Estamos hablando que esos tratamientos eran en la antigüedad muy radicales y que se pensaba que entre más radicales fuéramos, el pronóstico iba a ser mejor. Y eso no está a la ocurrencia de nosotros. Simplemente hay estudios donde nos dicen que no por ser más radicales el pronóstico va a ser mejor. Hay grupos de estudio donde se hace cirugía conservadora y el pronóstico va a ser exactamente igual que si le hiciéramos una cirugía radical. Ahí hay que convencer a veces a nuestras pacientes porque no podemos actuar por miedo de ellas, por paranoia. Hay muchas mujeres que dicen, retíreme la glándula mamaria completa. Entonces nosotros tenemos que explicarle los pros y los contras de hacer una cirugía conservadora y de hacer una cirugía radical. Me gustaría que explicaran qué es la diferencia entre conservador y radical, y ahorita vamos a ver una cápsula de diferentes tipos de mastectomía, pero para que lo vaya entendiendo la gente. Ok, el prototipo de la cirugía conservadora implica resecar el tumor completo con un margen que no tenga tumor y hacer una evaluación de los ganglios axilares. Eso implica generalmente cicatrices pequeñas, generalmente en lugares ocultos y con una evolución postoperatoria más sencilla y cosméticamente resultados mucho mejores. Okay. Condición, la mayoría de las pacientes que se hace una cirugía conservadora van a requerir un tratamiento complementario de radiaciones al resto del pecho como candado de seguridad para evitar la posible aparición de un segundo tumor. Ok, perfecto. Les quiero explicar lo que es un margen. Hagan de cuenta que esta mesa, que la usamos para todo, ¿verdad, Oscar? Sí. Esta mesa es el tumor maligno. Son células malignas toda la mesa. Los doctores van a quitar desde todo el tapete también, que el tapete no es maligno, pero eso se llama un margen de seguridad, para asegurarse que todo lo que estamos acá sentados estemos totalmente a salvo y haya una separación entre la mesa y nosotros. Eso quiere decir un margen. Ahora sí vamos a ver esa. Sí, doctora. Nada más complementando lo que comentó el doctor. No es la única opción de tratamiento la mastectomía. Por hace muchísimos años era la única. En la actualidad es un tratamiento multidisciplinario. Entonces involucra cirugía, radioterapia, oncología médica, cirugía plástica y reconstrucción. Entonces de alguna forma se tiene que evaluar a la paciente y ver cuál es el mejor tratamiento acorde a la etapa, a la edad, a la agresividad de la enfermedad y hacer un plan de tratamiento. En cáncer de mama, aún siendo tumores muy chiquitos, generalmente ocupan todas las disciplinas. Entonces, y hay algunos tumores en donde les va mucho mejor en términos de periodo libre de enfermedad y de sobrevida si se inicia con quimioterapia. Entonces, el tratamiento con mastectomía no es la única opción. Es hecho a la medida, pero vamos a ver esta cápsula que nos habla de los tipos de mastectomía. Las mastectomías las vamos a dividir en mastectomías simples y mastectomías radicales. La mastectomía simple es aquella cirugía donde solo se extirpa el tejido mamario, incluyendo el pezón. Este tipo de cirugías las aplicamos cuando hablamos de un tumor de un cáncer in situ, que es un cáncer que no ha penetrado a la barrera que en este caso se llama la membrana basal.
que es un límite anatómico que nos habla de un tumor invasor o un tumor simple, que algunas pacientes lo entienden como encapsulado. Un tumor que no es capaz de diseminarse a través de los órganos. Esa es una mastectomía simple, quitar la mama, quitar el pezón. Cuando hablamos de mastectomía radical, hablamos de un tratamiento para un tumor invasor, y ahí vamos a retirar la mama y vamos a quitar los ganglios. El retirar los ganglios es un procedimiento que compromete en alguna forma la función del brazo, entonces debe hacerse en centros especializados, ya que con el paso del tiempo estas cirugías se han refinado y aunque existen ese riesgo de complicaciones, se van haciendo cada vez mínimas. El hablar de una mastectomía radical me habla de un tratamiento completo para un cáncer. E incluso dentro de las mismas mastectomías radicales hay procedimientos que son más limitados y hay cirugías que son más extensas. Y bueno, esto tiene mucho que ver con el tumor. Si es un tumor que ya se encuentra comprometiendo los músculos, ahí hacemos una mastectomía que incluye mama, ganglios y músculos. Y obviamente al ser más profunda, más amplia, hay más cuestiones de rehabilitación y complicación con la paciente. Entonces, hace mucho tiempo, antaño, incluso se llegaban a quitar hasta el brazo. Esas eran cirugías ultra radicales. Afortunadamente, dentro de las mastectomías radicales, la tendencia es a hacer cirugías radicales, pero sin tanta afección a otros sitios. Entonces, esos son básicamente las cirugías radicales, las mastectomías que están dirigidas al tratamiento del cáncer. Es muy importante, como acabamos de ver, en qué estadio o en qué etapa, qué tan grande está ese tumor, si ya corrió, si ya agarró ganglios, lo que se va a decidir hacer, como dijo la doctora, por un equipo multidisciplinario. Pero hay una situación y una palabra muy coloquial que existe en la población general, que es el encapsulamiento, que no va con cáncer. Doctor, ¿nos podrían explicar qué es esto del encapsulamiento? Esto es muy interesante y es muy real. Las mujeres oyen esta palabra, la utilizan frecuentemente como para autotranquilizarse. El cáncer no está encapsulado. No hay ningún cáncer que esté encapsulado. Hay cánceres que son más o menos bien delimitados, cánceres que sabes dónde acaban, más o menos. Pero el concepto de cápsula no aplica para cáncer y sería bueno quitar esa palabra de nuestro lenguaje cotidiano cuando hablamos de este tipo de enfermedades. Perfecto. Entonces, cáncer, no hay cáncer encapsulado. Es más, la definición, yo me acuerdo cuando llevamos clases de patología en materias básicas, te dicen, no hay cápsula en cáncer, punto. No. Eso te diferencia totalmente. Ahora sí vamos a ver una cápsula del ultrasonido, que es un estudio complementario, como dice la doctora. Se hace la mastografía a todo el mundo, pero a veces se requieren estudios complementarios. Vamos a ver. El ultrasonido es un método que no es invasivo. Es un método donde se utilizan, no hay radiación como en el caso de la mamografía, son frecuencias de sonido. Estas frecuencias de sonido trabajan conjuntamente con la mamografía para hacer el complemento ideal a la hora de la detección. Entonces, es un método que al final del día hoy anda a la par con la mamografía. Ninguno de los dos elimina al otro. El tema para detección oportuna de cáncer de mama se maneja la línea con la mamografía. Entonces ahí tenemos que la línea estándar es a partir de los 40 años, si no hay factores de riesgo ni nada, todas las mujeres deben empezar a hacerse una mamografía cada año. Por eso decimos anual. El ultrasonido es el complemento a algunos hallazgos de esa mamografía. Sin embargo, todas las mujeres menores de 40 años, por las características de su glándula mamaria, pueden empezar a hacerse un ultrasonido mamario. El ultrasonido mamario es un método que, por las características mismas de la glándula mamaria, va a ofrecer información importante que no nos daría la mamografía. O sea, a partir de los 30 podemos hacernos un ultrasonido mamario sin ningún problema. La mamografía es un estudio en donde se emplean rayos X. No es un método invasivo, pero sí es un método al que la gente empieza a crear alrededor de él si hay algún factor de riesgo por estarse radiando tanto cada vez que se hace una mamografía. Entonces, empiezo diciendo que los equipos hoy en día diseñados para la mamografía están diseñados de tal manera que no hay radiación en exceso. La radiación que hay es la justa y necesaria
para hacer diagnóstico. Nunca estamos radiando, para eso son otros equipos. Se emplean los rayos X convencionales, es un tubo de rayos X especial dedicado a la glándula mamaria, con lo cual el tema de radiación dispersa y demás que se escucha en la tomografía, los rayos X convencionales, no existe en este caso la mamografía. Entonces es un método donde hay rayos X y la imagen se obtiene a través de un proceso de imágenes de radiografías. Los dos estudios de imagen lo único que requieren es que la mujer tenga su baño del día, o sea que esté aseada y nada más. Mira, se crean mitos alrededor de que si la mujer está menstruando aumenta la densidad de la glándula mamaria. Yo creo que con la tecnología que hoy tenemos, eso es un segundo plano. La mamografía se debe hacer cuando la mujer no tenga molestias. Por las condiciones mismas de los ciclos menstruales, hay algunas mujeres a las que les duele la mama cuando están menstruando, pero a otras les duele cuando están ovulando. Lo que tienes que hacer es hacértela cuando no te duela. Algo que es súper importante es que la mujer no solamente se quede en esto que es mediático, que es un cliché, que la mamografía es el método de detección temprana y que el ultrasonido, y entonces todo el mundo vende la idea de la masto y el ultra como la panacea en el diagnóstico. Hay que tener en cuenta una cosa, detrás de esos estudios tiene que haber gente experta, tiene que haber gente con entrenamiento, tiene que haber instituciones serias cuyos equipos que estén utilizando sean de alta tecnología, que estén bajo los parámetros de control de calidad. No es suficiente poner un letrero, hago mamografías y ultrasonidos. Que vean bien qué hay detrás de ese estudio que se están haciendo, ¿no? Muchísimas gracias, doctora Espejo. Y ahora sí vamos a platicar con el público que nos den sus experiencias. Hola. Hola. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Erika Ramírez. ¿Qué edad tiene Erika? Ahorita tengo 39 años. Yo empecé a mis 35 años, me diagnosticaron el cáncer de mama. Yo tengo bilateral ya. Primero empecé con la mama derecha, fue mastectomía radical, me quitaron ganglios mamarios, 7 ganglios mamarios, y de 7, 3 estaban con metástasis. Metástasis quiere decir que las células ya están en los ganglios. Exactamente. Posteriormente, ahorita ya llevo 8 meses que me quitaron la mama izquierda, apenas. Igualmente fue mastectomía radical, que es toda la mama. Perfecto. ¿Y cómo te sientes? Bien. ¿Cómo va el tratamiento? ¿Estás recibiendo quimio, radio? Ya terminé quimios, fueron 8 ciclos de quimio y 28 de radios. Tú eres alguien muy joven. ¿Qué te gustaría decirle a gente joven que se está enfrentando a esto? Es la lucha contra sí misma, el aceptarnos tal y como quedamos. Es duro, sí es duro, pero tenemos que salir adelante. Es vivir cada día, eso es lo más importante. Y entonces, ¿estás ahorita libre de enfermedad? Hasta el momento, ahorita sí, voy a estar en vigilancia y pues esperemos que ya no vuelva a residir. Y si vuelve a residir, pues con la misma actitud. A darle duro. Exactamente. Pero esperemos que no. ¿Ya pensaste en reconstrucción? Sí, sí he pensado. De hecho, ahí tengo muchas preguntas. Más porque yo sé que cuando te quitan toda la mama derecha, bueno, lo que son toda la mama, es también la reconstrucción. Yo sé y me he orientado que es dependiendo el tipo de reconstrucción que nos han hecho, si el cuerpo lo acepta. Te voy a explicar ahorita más adelante. Aquí tenemos un experto que nos va a platicar todas estas dudas para que te queden claras y hay cápsulas además que lo ilustran. Perfecto. Entonces, bien pendiente, no te nos vayas a dormir. No, claro que no. Ok. Hola, ¿cómo está? Hola, bien, gracias. ¿Cuál es su nombre? Georgina Palacios. Georgina, platícame. A mí me hicieron una mastectomía, cuadrantectomía. Fue en la Gineco 4, estaba el doctor Mainero de jefe. Entonces ahí me hicieron la cuadrantectomía, pero desgraciadamente encontraron más ya ganglios y todo, entonces ya me hicieron la mastectomía radical. Doctores, ¿qué es una cuadrantectomía? Bueno, este término ha cambiado a lo largo de los años. Como lo comentó el doctor Mainero, el objetivo de la cirugía es quitar el tumor y ofreciendo un margen sano. Anteriormente la cuadrantectomía se hacía la escisión de un cuadrante completo de la mama. Si ustedes dividen la glándula mamaria en 4, prácticamente se quitaba todo el cuadrante. Entonces, el margen que se le daba al tumor cuando son tumores pequeños, a veces iba de 2, 4 centímetros, tridimensional. Este concepto ha cambiado. Prácticamente el término que se utiliza es escisión amplia, que también puede ser tumorectomía. O sea, ustedes si revisan la literatura van a encontrar muchos términos, pero el concepto es ese,
quitar el tumor y ofreciéndole márgenes. Ahora, también el margen ha cambiado. Antes se recomendaba un margen sano de 2 centímetros, después fue 1 centímetro y ahorita estamos prácticamente a milímetros para considerarlo como un margen seguro. Entonces el término, o sea, el término de cuadrantectomía, pues se refería a la decisión completa de un cuadrante de la mama. Muchas gracias, doctora. ¿Tiene dudas? ¿Cómo va ahorita? Ya voy mejor, me hicieron quimios, me dieron quimios, no radios. Ahorita tengo, desde que me detectaron tenía yo 66 años, ahorita tengo 68, voy bien. Muy bien, muchas gracias por comentar aquí con nosotros. Gracias. Seguimos platicando con más gente. Hola. Hola, buenos días, doctor. ¿Cuál es su nombre? Laura Madrid, a sus órdenes. ¿Qué nos quiere decir, Laura? Pues que estoy muy contenta con que me haya operado. Mi tumor tenía 4 centímetros de grande. Ok. Y me lo dejé esperar 6 meses y me operé y estoy muy bien. Está muy bien. ¿Cómo Muy le fue bien. de cirugía? Muy bien. ¿Qué le dice a la gente que tiene miedo de la cirugía? Pues que no tengan miedo, que hay que ir con el doctor y que nos operen, que nos quiten el cáncer. Perfecto, perfecto. Sí. Está tranquila. Muy tranquila, doctor. Muchas gracias. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y comentar. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a escuchar otro testimonio. Hola. Hola, buenos días. Soy Susana Licona. Susana, ¿cómo está? Bien. ¿Qué nos va a platicar? Yo tuve cáncer hace 10 años. Me lo ¿A qué diagnosticaron 10 años, 48 años. Ok. Y me diagnosticaron cáncer de la mama izquierda a través de la mastografía y ultrasonido. Y como decía la doctora, me hicieron una biopsia y esas 2 semanas de diagnóstico definitivo son terribles, pero el apoyo de los esposos, o en este caso de mi esposo, de mis familias, de hermanas y madre, fue muy, muy importante. Me operan, me hicieron la mastectomía radical completa, junto con todos los ganglios de la axila, y tuve quimioterapias, y ahorita pues estoy supervisada por los doctores, y hasta ahorita estoy sana. Qué bueno. Yo no tuve ningún síntoma, ni comezón, ni dolor, ni ardor, ni nada. Simplemente desde los 40 años, como lo han dicho, se hizo una mastografía. La mastografía cada año, y gracias a eso se diagnosticó muy a tiempo y estoy muy bien. Que eso es lo que es la clave aquí, diagnosticar las cosas. No es que uno lo prevenga, sino que se diagnostiquen a tiempo. ¿Cuántas personas del público ha tenido cáncer de mama? ¿Cuántas se hacían mastografía de manera regular? No todas, pero ven lo importante que es. Yo creo que eso es bien importante y tenemos aquí un grupo de gente que sabe muchísimo del tema. Entonces lo que queremos hoy aquí en Diálogos es que, así como ustedes, toda la gente que nos esté viendo, tomen acción sobre el asunto. Vamos con Óscar a ver qué nos dice. Pues sí, mira, pues hay muchos comentarios y preguntas. Gastón Alonso nos manda saludos desde Mexicali. También nos mandan saludos desde Campeche, Edgar del Jesús Alcocer. Saludos también desde Chihuahua, Mayela Peña, en fin, desde varios lugares de la República Mexicana. Muchísimas gracias por hacerlo. Nos dice, por ejemplo, Néstor Pedrosa, por favor difundan a sus novias, esposas, mamás, hermanas, etcétera, el cuidado de la autoexploración. Conozcan su cuerpo para que sepan detectar alguna anomalía y vayan al médico a revisiones de rutina. Recuerden que también se puede presentar en varones. Siempre será mejor la prevención que la corrección. Mucha fuerza a todas las personas que vivan en esta situación. Carla Esponda nos pregunta, ¿los quistes en los senos se pueden volver cancerosos? Elizabeth Cinta, saludos desde Tijuana. Mi madre lo ha vivido 2 veces. La primera fue devastador para ella, después de pasar esta experiencia e informarnos a toda la familia. La segunda vez que volvió fue tomado por todos como un reto más que se debería de enfrentar o afrontar. Ella lo tomó con mayor tranquilidad y todo salió muy bien con sus quimios. Gracias a Dios no ha regresado. Por otro lado nos dice Keta Velasco, soy sobreviviente de cáncer de mama detectado en el 2014. Mi cirugía fue conservadora. Me quitaron 6 centímetros alrededor del tumor. El tejido fue negativo y el ganglio centinela también negativo.
Solo el tumor de 1.2 centímetros salió positivo. Ahora estoy muy bien. He cumplido 5 años a punto de entrar a revisión anual. Gracias a la mastografía, al Instituto de Nutrición y a Dios, por supuesto. ¿Por qué la mastografía? Esta pregunta ya la había hecho hace un rato. Lo importante de detectarlo hasta la etapa 2A. De ahí en adelante es difícil la supervivencia en mi país a más de 5 años, nos dice Mario Pepe Chamorro. Mujeres, por favor, tomen en cuenta todo el cuidado que deben tener. Yo tengo 24 años, nos dice Lucía Rosas, y me han encontrado un nódulo en el pecho derecho. ¿Qué hago? No cuento con seguro, soy madre soltera de 2 niños y no tengo ningún apoyo que reciba. Linda Reyes dice, desafortunadamente no tenemos cultura de la prevención. María nos comparte, mi resultado de BRATS con 2 significa yo sí me hago la autoexploración, mis estudios. Soy enfermera y fomento la prevención en los pacientes, enseñar y educar para un mundo mejor. Saludos a los especialistas y al público en general. Bendiciones y saludos desde Tlaxcala. Muchísimas gracias, María Esperanza García. ¿Podrían comentar la asimetría en BRATS 3? ¿Qué es esto, por favor? Tengo una duda, ¿los quistes pueden ser tumores? Nos pregunta Lau Melchor. Por otro lado nos dice Araceli Ortiz, atenderse, por favor, todas las mujeres, que la ciencia está muy avanzada. Yo tuve cáncer de mama en el año 2010 y estoy viva, gracias a Dios, a los doctores y al ISSSTE y a la ciencia, desde luego. Lisbeth Ram nos dice, me gustaría saber las estadísticas del cáncer de mama y la sintomatología de cada una, ya que mi suegra, según lo diagnosticaron, estadio número 3, pero como no siente dolor o molestia, entonces no quiere atenderse, ya que dice ella que no lo necesita, pero desconozco qué hacer o de qué forma actuar. Ania Paola Coronado nos dice, el tema de cáncer de mama, entre más lo hablamos, más sabemos. Mientras más sabemos, más nos sensibilizamos. Cuando nos sensibilizamos, somos más empáticos con quienes lo padecen y por lo tanto entonces aumenta el autocuidado. Gracias, Diálogos, por tocarlo. En esta llamada telefónica nos comparte Guadalupe López García. Tengo 56 años, los 2 pezones del busto se han ido hacia adentro. Primero fue uno y después el otro. Hace 5 días me empezó un fuerte dolor en los pezones. Mi última mastografía me la hicieron hace un mes en un camioncito y me dijeron que tardarían 6 meses en darme los resultados. ¿Es normal que tenga los pezones hacia adentro? Los médicos que he consultado no le han dado mucha importancia a esto. Tengo una tía paterna que es sobreviviente de cáncer de mama, otra que falleció de cáncer de ovario. Esto supongo es un factor más en la incidencia y que mi cuidado debe ser mayor. Mereida Valdovinos nos dice, hace un mes me hicieron una mastectomía total. Tomé esa decisión por 3 factores. Número 1, mi edad, 37 años. 2, el tamaño de la mama. 3, un tumor que medía 7 milímetros. La cirugía no me incomodó, pero tengo la duda sobre qué tan recomendable es la reconstrucción mamaria, que justamente pues lo tocaremos más adelante. Hasta el momento hay muchísimas más preguntas, pero bueno, hasta el momento con esto. Pero vamos a entrar a un tema que es un poco controversial, doctores. ¿Qué es la mastectomía profiláctica? Y tenemos una cápsula que nos habla de ella y voy a regresar porque les tenemos muchas preguntas. Yo sé que hay muchas preguntas de reconstrucción, el doctor está listo para dejarse ir, pero aguántenos, ahí vamos, ahí vamos. La mastectomía profiláctica es la cirugía que se emplea para prevenir el cáncer. Se realiza en pacientes que tienen factores de riesgo para padecerlo y esto es un antecedente hereditario de cáncer. Puede ser a través de un estudio genético. El genetista hace el árbol genealógico, identifica cuántos parientes, cuántas mujeres han padecido esta enfermedad en la historia familiar de la paciente, de cuántos grados hablamos, si son familiares cercanas, si son familiares lejanas, y bueno, se puede calcular el riesgo de esa forma.
Pero también existe otra forma, que es determinando los genes, la activación de los genes que van a mutar ciertos sitios de los cromosomas que van a favorecer que las células tengan un comportamiento anómalo y desarrollen un cáncer. Entonces, aquellas pacientes que tienen estos genes, que es el BRCA1 y el BRCA2 positivo, tienen un riesgo mayor que la población general a padecer cáncer. En ellas se recomienda hacer la mastectomía profiláctica, porque de este modo, al retirar el tejido mamario, solo el tejido mamario, no ganglios, no otras estructuras, al retirar el tejido mamario disminuimos, no al 100, pero sí en un porcentaje alto, hablamos de un 97% aproximadamente de disminución del riesgo. Entonces, una mastectomía profiláctica nos disminuye el riesgo. Ahora, ¿en qué otras pacientes se recomienda médicamente una mastectomía profiláctica? En aquellas que ya padecieron cáncer en un lado de la mama y por consiguiente tienen un riesgo mayor al de la población general de padecerlo en la otra mama. En ese tipo de pacientes, la paciente nos puede solicitar una mastectomía profiláctica y estaría indicada en ellas también. ¿Qué otro tipo de indicación tenemos para la mastectomía profiláctica? También cuestiones de tipo emocional. Hay pacientes que padecen mucha ansiedad en relación al tema del cáncer, ya sea por haberlo visto en sus familiares sin tener una historia importante o sin tener los genes, pero que están afectadas profundamente desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista psicológico, que incluso existe un término que se llama cancerofobia, una paciente que tiene mucho temor al cáncer por experiencias vividas, por experiencias familiares, por experiencias en gente cercana, y en esas pacientes, cuando esta ansiedad es muy intensa, pudiera ser una indicación, porque obviamente nos van a ayudar a restituir la tranquilidad y la ansiedad de la paciente. Aquí, bueno, nos apoyaríamos con el psicólogo, con la psicóloga, para que nos haga una evaluación, y si la paciente está segura, sus condiciones médicas lo permiten, pudiera estar también indicado una mastectomía profiláctica. Me están comentando los especialistas que ya se ha cambiado la terminología, ya no se dice profiláctica. ¿Cómo se dice ahora? Es cirugía reductora de riesgo. Cuando se realiza la mastectomía, o sea, el objetivo es quitar la mayor cantidad de tejido mamario, pero en estas mujeres tenemos la opción de dejar piel, de dejar el complejo areola-pezón. Entonces, en estas estructuras queda alrededor de un 2-3% de tejido mamario, y este 2-3% puede desarrollar cáncer de mama. Entonces, el término profiláctico ya está fuera de uso desde hace algunos años y se le llama, el término correcto es cirugía reductora de riesgo. Una pregunta, aquí brinca obviamente el nombre de Angelina Jolie, que todo el mundo la conocemos, y yo creo que es quien ha despertado mucho curiosidad, o decir por qué se aventó a hacer esto. Híjole, qué locura, valía la pena que se lo hiciera. La vemos que ahora está echando tiros en Maléfica, o sea, está muy bien, que nos da mucho gusto. Tiros malos. Tiros malos. Ella se ve muy bien, a eso me refiero. ¿Qué mujer es candidata? Cualquiera que nos esté viendo, ¿quién, cómo, cuándo? La cápsula lo dice muy evidente, qué tipo de mujeres vale la pena hacer la cirugía reductora de riesgo. Pero también es muy discutible decirlos que estas mujeres que tienen ya genes identificados para cáncer de mama, a lo mejor un 30% en toda su vida pueden desarrollar un cáncer de mama, pero un 70% no. Entonces aquí vale la pena individualizar cada caso, tratarlos por el miedo de la cancerofobia y darles las mejores oportunidades de tratamiento para ellas. ¿Qué quiere decir cancerofobia? Esto es un término psicológico, psiquiátrico muy interesante, porque hay que diferenciar una verdadera cancerofobia de información incompleta e inadecuada. Son cosas diferentes. En la cápsula se dijo algo que creo que debería ser un tema de debate. Estrictamente hablando, la cancerofobia no es indicación para hacer una cirugía. Okay. La cancerofobia es indicación para que la paciente sea evaluada psicológica y psiquiátricamente para ver qué es. Porque ¿qué hemos visto? Pacientes que tienen cancerofobia, cáncer de mama, se operan y después le agarran el miedo al cáncer de ovario o al cáncer de estómago o al perro del vecino. Entonces, las fobias son un fenómeno de protección, pero también es una exageración, una respuesta inadecuada ante un estímulo que a veces no existe. Entonces, la cancerofobia debe ser evaluada por los especialistas en el ámbito psicológico psiquiátrico. Tuvimos ya un programa de fobias, les recomiendo que lo vean, está ya en YouTube, que aquí en Diálogos en Canal nos hablamos de fobias, como ves un miedo irreal.
Entonces, como dice el doctor, ¿cuál es nuestra mayor arma que tenemos contra todo esto? La información. Otra cosa bien importante, la gente, doctor, le voy a exprimir que hable un poco, lo tenemos aquí sentado. ¿Qué tanto influye el miedo? No le voy a decir fobia, le voy a decir miedo, a decir cómo voy a quedarme, podré reconstruir, cuáles son las mejores pacientes, y ahorita vamos a ver más adelante sobre la reconstrucción. ¿Qué hay del miedo a la, no sé si utilizar la palabra mutilación o al cambio anatómico que se va a dar? Bueno, muchas gracias. Yo estoy aprendiendo muchísimo de todos los colegas, la verdad es un programa sensacional. Primero que nada, en todas las clínicas de cáncer de mama, nosotros como cirujanos plásticos no actuamos solos. Nosotros siempre actuamos supeditados a lo que el oncólogo nos diga o a quien está dirigiendo el tratamiento sea el parámetro a seguir. Segundo, ¿qué quiere realmente la paciente? Todas tienen derecho a reconstruirse, por supuesto, todas tienen su derecho, pero también habrá quien diga, yo no quiero reconstruirme y está bien. Lo único que te puedo decir es que hoy en día, con todas las técnicas que tenemos actualmente, yo les puedo decir que dejamos mamas preciosas que a veces son inclusive mucho mejor que la mama que se queda normal. O sea, con todas las posibilidades que tenemos hoy en día, si una paciente y si nos autoriza finalmente el oncólogo, tienen la posibilidad de obtener resultados extraordinarios. Ahora, por supuesto que es natural y eso no nada más es en relación al cáncer de mama, cualquier otra situación donde a ti te van a quitar algo, no importa qué sea, por supuesto que tienes miedo a que te quedes mal, a que tengas cicatrices feas, que baje tu autoestima, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, eso es un factor que obviamente tenemos que tomar en cuenta para poder tomar la decisión y la ruta a seguir. Ok, ahorita vamos a regresar con el doctor para que nos explique bien todo el procedimiento, pero me surge una pregunta, doctores. El papel del genetista, cuando estudiamos medicina, si llevamos poco de mama, de genética llevamos bastante menos, y siempre es un mundo un tanto difícil de comprender, porque la genética es algo muy complicado, muy interesante. ¿Qué tanto en México nos estamos recargando o apoyando o solicitando la ayuda de genetistas? Esto es muy interesante. O sea, de los 27,000 casos que reporta Globocan que hubo de cáncer de mama el año pasado, aproximadamente un 5 a 10% de ellos tienen una base genética o un origen genético. Es decir, estamos hablando de cantidades muy importantes de pacientes. Desde hace unos 15 años ha quedado claro dos cosas. La genética no es nada más para hacer diagnóstico, sino que ahora la genética participa en los tratamientos. Y esto es muy importante. Porque no se trata nada más de saber quién tiene y quién no tiene, sino qué tipo de tumor tiene y qué va a responder a cada uno de los tratamientos. Y aquí es bien importante, más allá del tipo de tumor, no del tipo de células, porque siempre hablamos de patología, sino vámonos a meternos adentro de las células y en todas las células hay un núcleo, bueno, en casi todas, no en la mayoría de las células del cuerpo hay un núcleo, y ahí hay DNA, y ahí están los genes. Y entonces, doctor, ahora sí, hasta allá nos vamos a averiguar. Entonces, la primera frase célebre sería, cáncer de mama no es una enfermedad, son cientos de enfermedades. Y esas enfermedades, cada una de ellas tiene ciertas características, muchas de ellas basadas en las células originales que le dieron lugar. Respondiendo a la pregunta, entonces, el genetista, ¿qué papel tiene? Tres cosas. Uno, gracias a Dios cada vez hay más genetistas. Dos, ya no están en los laboratorios, en las áreas oscuras del hospital, ya están en las partes clínicas del hospital. Y tres, participan en el grupo multidisciplinario en la práctica. Ejemplos, medicina reductora de riesgo, por ejemplo. En colon se hace desde hace muchos años, en cáncer de mama se hace desde 15 años. Y podemos hablar del caso Angelina Jolie, que es muy representativo de cómo esto se volvió real. Entonces el genetista es un personaje que nos ayuda a entender quiénes están en riesgo adicional y quiénes están mejor encaminados a ciertos tipos de tratamiento. Entonces, como lo que decía la doctora, perfectamente claro, es un equipo multidisciplinario que va a tomar la decisión de tu caso específico. Aquí tenemos pacientes que nos han platicado y ahorita vamos a hablar con otros testimonios más que nos van a decir cómo les ha ido. Pero la cosa aquí es que sepamos que no nada más es voy a una consulta y me deciden inmediatamente. Se tiene que estudiar el caso, se tiene que expandir el caso para que los médicos, todos los que estén involucrados, desde el ginecólogo, desde el oncólogo, el genetista y el plástico que va a entrar después,
todo el mundo va a poner su pedazo en esta construcción, esta arquitectura, para que quede lo mejor posible la paciente y libre de enfermedad, que es lo que buscamos. Vamos a un corte y regresamos con ustedes, no se vayan. Estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza y como todos los lunes anunciamos el proyecto Tlalpan 2020 para todas las personas que tienen algún factor de presión arterial en la Ciudad de México. Para eso se requiere de la colaboración de mujeres y hombres que quieran participar en dicho proyecto y que pues requieren de tener ciertas características. Así que les voy a dar los teléfonos a los cuales se pueden comunicar para obtener más información. Los números a los que se pueden comunicar es el 55 55 73 29 11 más bien, y hay 3 extensiones. La primera es 24300, la siguiente 24302 y 24303 para todas las personas interesadas en este tema. Y ahora, bueno, pues mañana, todos los martes, aquí en Diálogos en Confianza, los temas son de salud. Tocaremos un tema que es muy importante y además es muy interesante porque también poco tal vez se habla de él. Y sobre todo está invisibilizado. ¿De qué hablaremos? Acerca de qué es el sexismo. ¿Tú sabes identificar en qué situaciones se presenta el sexismo en nuestro país, en el mundo, pero sobre todo en nuestro país, en nuestra cultura? La verdad es que está tan naturalizado, tan normalizado, que no nos damos cuenta. Por ejemplo, comentarios como: a ver, si tú eres un niño, pues entonces pégale como hombre, no como mujer, denostando evidentemente entonces a las mujeres como si se tratara de algo inferior o algo malo. Ahí está justamente ese tema. Y como ese comentario hay miles. Hasta en el fútbol, desde luego, también se presenta. En fin, yo creo que es una situación de conocimiento, uno, y de sensibilidad, por otro lado. No se pierdan este interesante tema mañana de familia a las 9:30 de la mañana, aquí por la señal del 11. Y ahora continuamos con nuestro programa, así que vamos con Pepe, que tienes a más personas que nos van a compartir su testimonio. Así es. ¿Cómo está, señora? Bien, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Alicia Martínez, soy voluntaria de Grupo Reto y yo tuve 2 cánceres en mis pechos. Fue en el 91 cuando me lo quitaron y luego en el 2003 me lo volvieron a quitar. Yo tuve una sesión de 11 quimioterapias, 40 radioterapias y pues todo, pues siguiendo todo lo que nos dicen, lo que nos indican, muy difícil. La primera fue muy difícil porque no me operó un oncólogo, me operó un ginecólogo, pero pues procedimiento, gracias a Dios, estoy bien. Y fue hace ya casi 20 años. Sí, fue en el 91 la primera. Si usted voltea para atrás en el tiempo, ¿qué hubiera hecho diferente? ¿Qué hubiera hecho diferente? Acudir a personas que me ayudaran, porque yo tuve una depresión muy fuerte, como de un mes, que pues bastante mal, a pesar de que mi esposo siempre me ha apoyado, siempre me ha visto así, pero yo hubiera hecho buscar apoyo profesional. Yo creo que eso es bien importante, qué bueno que nos lo comenta, porque antes, como decía el doctor, no se hablaba de cáncer porque era como secreto, pero menos también se hablaba de, oye, me siento mal, no se valía decir eso, y decían, ve al psicólogo, ve al psiquiatra, era como también secreto. Sí, y ahora, sí, afortunadamente, esto ha cambiado muchísimo y se vale pedir ayuda profesional. Ve al psicólogo y decía la gente, no es que porque estoy loca, no estoy loca, pero sí necesita uno mucha ayuda de un psicólogo, de personas que le ayuden a uno a seguir este procedimiento. Yo tuve el linfedema porque me quitaron 28 ganglios de esta mano y yo no sabía qué era eso, entonces... Déjame yo decirle al público, los que no saben, cuando te quitan los ganglios linfáticos, que son como nuestras coladeras que se llevan lo que sobra, entonces se hincha el brazo, esto se llama linfedema y hay tratamientos específicos, ya también los platicamos aquí para que los chequen en YouTube. Sí, todo eso yo hubiera querido saberlo para no hacer los movimientos que cargar, hacer las cosas para que me hubiera yo cuidado este brazo, que ahora lo tengo así con linfedema, que ya no lo puedo
pues tratar bien, porque nunca me dijeron qué hiciera para que no tener ese. Ese es el chiste de estos programas, que eduquemos, y no que eduquemos, sino que compartamos información, que la gente sepa, porque usted no supo tanto en ese momento, aquí están nuestros especialistas, y todos ellos están tratando de explicar lo mejor posible, son equipos multidisciplinarios, y dijo una cosa muy clave de lo de ir al psicólogo, que dice, toda la gente te dice que está loca. ¿Usted sabe qué decía Lewis Carroll cuando escribió El sombrerero loco de Alicia? No. Que le decía a Alicia, oiga, todo el mundo está loco aquí, y decía él, ¿qué crees? Todas las mejores personas del mundo están locas. ¿Qué opina? Qué bueno que está aquí con nosotros y que está bien. Muchas gracias a Dios y muchas gracias para decirle a las personas que se cuiden, que se vean y que acudan a personas que nos ayudan. Muchas para gracias. salir adelante. Dios los bendiga. Gracias. Hola. Hola. ¿Qué nos va a platicar? Bueno, primero mi nombre es Ana Laura de la Peña. Hola, Ana Laura. Yo fui diagnosticada en el 2010. Yo sí me estaba haciendo mis mastografías porque yo tengo una hermana que ya tuvo 2 eventos de cáncer. Entonces, como era familiar directa, sí nos, todas las hermanas, porque somos 5, estábamos en mastografías y de repente me llegó a mí, el tumor que hemos tenido ha sido un triple negativo. Ya le dio 2 eventos a mi hermana, a mí espero que nada más me dé 1. Me hicieron mastectomía radical, me dieron quimios, no me hicieron radiación porque mis ganglios no fueron afectados porque me lo descubrí muy a tiempo. Pero ahora la hija de ella, de mi hermana, ya también tuvo cáncer a los 31 años, también con un triple negativo. ¿Y ya los vio el genetista? Ya a las 3 ya nos hicieron exámenes de genética, pero a las 3 nos salieron negativos. Entonces ahora a mí en el hospital donde me estoy atendiendo me hicieron entré a un protocolo donde me van a hacer un estudio de 315 creo genes o 305. Ya me lo hicieron, o sea, estoy en espera del resultado, ¿no? Sí, porque evidentemente si son 2 hermanas y una sobrina, aquí hay algo en la familia. Sí, y también mi hermano, que en paz descanse, acaba de fallecer, él tuvo cáncer de riñón. Él fue el primero que empezó con el cáncer y ya después mi hermana al año y ya a los 8 años otra vez ella en el otro seno y después yo enseguida. Usted es el ejemplo perfecto que siempre cuando los médicos hacemos una historia clínica que te dicen los pacientes por qué tanto rollo, los antecedentes heredofamiliares son bien importantes. Sí. Yo siempre le digo a la gente en televisión, pregunten qué tuvieron sus abuelos, qué tuvieron sus tíos, qué tuvieron, porque esto es bien importante. Mis 2 abuelos maternos fallecieron de cáncer, pero como fallecieron mucho antes de que yo naciera, yo tengo 52 años, no sé, una fue mi abuela de cáncer en el cerebro, que mi hermana y yo pensamos que fue ya metástasis de cáncer de mama. Pero pues no sabemos, ¿no? Okay. Y mi abuelo falleció de cáncer en el estómago. O sea, ha habido mucho cáncer en mi familia, de directos. O sea, checarse, hacer lo más preventivo posible. Claro. Déjame pasarme para acá porque ya me equivoqué. Yo arranqué mal, pásese acá. Sí. Hola. Hola. ¿Cuál es su nombre? Hola, buenas tardes. Yo me llamo Lilia Riva Palacio. Fui diagnosticada con cáncer de mama en el año de 2005. He pasado todo el proceso del cáncer, primero con una mastectomía radical de la mama izquierda. Después pasé por 6 quimioterapias, 25 radiaciones y a los 2 años y 6 meses me autorizaron la reconstrucción. Decidí reconstruirme, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el momento que llegó el cáncer a mi vida, que me dijeron que me iban a quitar la mama, decidí que estaba bien, porque si el quitarme la mama iba a ser el precio que tenía que pagar para seguir viva, lo pagaba con gusto. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Y lo hice, pero si también tenía la opción de reconstruirme, la tomé. ¿Y cómo le fue con la reconstrucción? Me siento contenta. Les quiero comentar, la primera vez rechacé la prótesis, ¿sí? Después de 1 año me empecé con problemas, me decían que era dermatitis, porque la mama se me enrojecía, me salieron granitos y me decían que era dermatitis. Ya después, un día la cirujana me dijo, me dieron cita a determinado tiempo, cuando llegué llevaba la mama muy roja y me dijo, esto no está bien, yo creo que hay que cambiar la prótesis, estás rechazando esa prótesis. Se la cambiaron. Y me la cambiaron, hasta la fecha estoy bien, de eso ya tiene que me la cambiaron 8 años.
¿sí? Entonces, me siento contenta con los resultados. ¿Qué le ¿sí? quiere decir a la gente que tiene duda en reconstruirse? Que no tengan miedo, que si podemos tomar la opción. Claro, muchas mujeres, yo tengo compañeras con las que he platicado y me dicen, ya no, porque ya son demasiadas cirugías. Yo la tomé como opción personal, porque dije, estoy en el camino y si puedo tomarla, la tomo. Si me dicen, no es para ti, porque originalmente me habían dicho que no era para, o sea, hasta que no tuviera una recurrencia, porque como a mí me dieron quimioterapias y mi tumor ya estaba grande y si tuve muchos ganglios ya afectados, mi tumor fue de 5 centímetros, me decían que no era la opción la reconstrucción inmediata. Si yo no tenía una recurrencia en 2 años, me autorizaban la reconstrucción. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hice? Perfecto. El día que mi oncólogo me dijo, te autorizo la reconstrucción, decidí tomarla. Perfecto. ¿sí? Estaba en el camino y tomé todas las opciones. Muchas gracias. Oscar, por ahí parece que tienes alguien manda saludos. Sí, exactamente, es un mensaje de Sofía y nos dice, mi hermana es una sobreviviente de cáncer de mama de 2 veces del lado izquierdo. Es una guerrera y está entre el público. Se llama Lidia Vega Ordaz. Nos escribe Sofía Juana Vega Ordaz. Le mandan saludos, mándale saludos de vuelta a su hermana. Ok, perfecto, muchas gracias. Todas son sobrevivientes y qué bueno que compartan todas con estar aquí porque como decimos, tenemos un objetivo. Te vamos a ver esta cápsula que dirán qué tiene que ver las glándulas mamarias con otra cirugía por otro lado del organismo. Vamos a ver esto. Cuando tenemos pacientes con los genes mutados, BRCA1 y BRCA2, el riesgo de padecer cáncer no solo implica la mama, también nos habla de un riesgo aumentado de padecer cáncer de ovario. Entonces, en las pacientes que hemos ofrecido una cirugía profiláctica de mama, también es prudente contemplar una cirugía profiláctica resecando ambos ovarios y las trompas uterinas, lo cual recibe el nombre de una salpingoforectomía y obviamente bilateral porque el hecho de dejar un ovario pues siempre implica que siga habiendo producción de hormonas. Entonces, ese procedimiento siempre lo debemos de contemplar, debemos de ofrecérselo a la paciente y obviamente en mujeres lo recomendamos que ya tuvieron sus hijos o que ya tienen más de 35 años y que no planean tener hijos, pues obviamente al perder los ovarios pues pierdes la capacidad de embarazarte, obviamente si tienes útero. Entonces, cuando nosotros ofrecemos una cirugía profiláctica, lo idóneo es cubrir estos 2 aspectos que se asocian a la mutación de los genes. De hecho, es una cirugía que nuestras pacientes nos la están pidiendo de forma más frecuente porque se informan, tienen a la mano más estos datos en relación a las mutaciones genéticas. Entonces, es un combo, la cirugía profiláctica mamaria con la cirugía del ovario. En relación a la salpingoforectomía, el cáncer de ovario en este tipo de pacientes con la mutación de los genes es una enfermedad muy agresiva. Entonces, realmente, aunque la incidencia de cáncer de ovario en la mutación de los genes es de un 40%, nosotros hemos visto que los casos de cáncer de ovario asociado a los genes son tumores muy agresivos que pueden incluso pues acabar con la vida de la paciente de forma muy rápida por ese carácter, esa naturaleza biológica de mal pronóstico. ¿Cómo puede saber la paciente si tiene la mutación de los genes? Se hace a través de un estudio genético en sangre. Se toma una muestra de sangre, el genetista hace el corrido de los genes y nos identifica las mutaciones. Este estudio genético se puede ampliar a otros genes y nos puede dar información en una persona, ya sea una dama, ya sea un caballero, en relación al riesgo que pueden tener de padecer no solo el cáncer de mama, no solo el cáncer de ovario, sino otros tipos de cánceres, por ejemplo, el cáncer de colon, otro tipo de cánceres que se asocian a mutaciones genéticas. Pero sí, desafortunadamente la única forma que tenemos para conocer la mutación de estos genes es por medio del estudio genético. Interesante, yo no sabía esto. Tampoco se le dice profiláctico. Tampoco es profiláctico, Okay. Es salpingoforectomía reductora de riesgo. Y algo que hay que tomar en cuenta es que los genes más conocidos que están mutados es el BRCA1 y BRCA2,
Pero existen otros síndromes y otras mutaciones, inclusive muchas de ellas aún no conocidas, y cada población puede que tenga sus propias mutaciones. Pero es importante hacer el panel extendido. Ahora, no se justifica que una mujer que tiene familiares con cáncer de mama vaya al laboratorio y solicite una prueba. Eso no debe de hacerse. Debe de ser recomendada y evaluada por un genetista previamente para ver si es este síndrome o ese otro o el tipo de neoplasias a las que podría desarrollar o a la que podría estar sujeta a un cáncer futuro, pero siempre previa evaluación adecuada de un genetista. Y el hecho de recomendar la salpingoforectomía reductora de riesgo es porque ya hay una mutación, BRCA1 o BRCA2, conocida, corroborada, y esta se tiene que hacer antes de que la edad promedio para el desarrollo del cáncer de ovario se realice. Se llegue a esa edad. Sí, en mujeres de población general es alrededor de los 60 años y mujeres que tienen mutación es casi siempre 10 años antes. Entonces la recomendación es que se haga después de los 35, dependiendo si es BRCA1 es a los 40 más o menos y si es BRCA2 a partir de los 45 años. La cosa aquí es, como dijo la doctora ya claramente y nos lo han explicado, que sea un equipo multidisciplinario. Sí. Ustedes no se tienen que aprender estos genes, no se apuren, pero con el médico que les va a decir, oigan, pues ahora toca, vamos a tocar la puerta con el genetista, vamos con el oncólogo, vamos con el ginecólogo y les van a ir diciendo, todo esto es un traje hecho a la medida, que esto creo que es muy importante. Y eso es muy importante por el caso que estábamos oyendo, que dice, me operó un ginecólogo y se quedó ahí la cirugía nada más con el ginecólogo. Los ginecólogos no estamos peleados con los oncólogos, tenemos que hacer un grupo, un equipo para que las cosas salgan mejor. Incluso un buen patólogo, a veces el patólogo está con nosotros durante la cirugía, le damos la pieza, la bola que se quita de su seno, y él nos va a decir si los márgenes son perfectamente adecuados. Él nos va a decir, fíjate que estás muy cerca o hay un margen comprometido, eso nos sirve a nosotros para retirar más tejido. Pero siempre debe de ser un equipo multidisciplinario. Que esto me hace que es importantísimo, que insistimos siempre en medicina. Cuando uno construye una casa, requiere de alguien que haga plomería, alguien que haga electricidad, alguien que haga albañilería, etcétera. Igual en medicina. Afortunadamente la ciencia ha avanzado tanto que un médico no cubre todos los aspectos. Entonces esto es bien importante. Oscar, ¿tienes unas llamadas para que nos metamos a la reconstrucción? Sí, muchas llamadas. Nos dice un anónimo, hola, desde hace un mes o dos aproximadamente comenzó a presentarse resequedad, en la areola de una sola de mis mamas. Poco después se produjo la supuración de un líquido transparentoso que me provocaba un poco de ardor y molestia, pues en algunas telas es más incómodo. Empecé a ponerme un ungüento, ese que se recomienda para la casa y la oficina, y noté cierta mejora, pero no ha desaparecido por completo. ¿Qué me pueden recomendar? He estado leyendo acerca de los síntomas y he encontrado que puede tratarse de la enfermedad de Paget o Paget de mama, que es un tipo de cáncer de mama muy poco común. ¿Podría tratarse de esto o puede ser otra situación? ¿A dónde debería de acudir? Por otro lado, también nos dice, Sofía justo manda los saludos. Hilda Maya nos dice, ¿qué tan cierto es que hay que tener cuidado con las mastografías? Porque si tienes un tumor canceroso, en cuanto te apachurran, se puede reventar y provocar entonces un cáncer metastásico. Sam Más nos dice, ¿a dónde ir? ¿Con qué médico? ¿Cuánto cuesta para que realicen una mastectomía profiláctica o cirugía reductora de riesgo? No tengo seguro social. Me gustaría que en el panel hubiera más mujeres y la enfermedad que están tratando es más común en mujeres, nos dice Mayela Macías. Tengo 44 años y tengo ardor en el seno izquierdo, nos comparte María Elena Velázquez. El doctor en el Seguro Social me ha dicho que no siente nada en el mismo. No me han querido realizar una mastografía. No cuento con los recursos para realizarla por fuera. ¿Qué es lo que puedo hacer entonces? Alfredo Mesa nos dice, mi esposa tiene cáncer en etapa 3. Ya se le hizo metástasis, le están poniendo quimioterapia. ¿A qué se debe que le están brotando bolitas donde ya le operaron la mama?
Tengo 59 años, nos comparte Graciela González. Hace 10 me hicieron mastectomía bilateral, pues tenía mastitis fibroquística y gracias a Dios resultó en la biopsia todo favorable. Me reconstruyeron, tengo prótesis y mi pregunta es, ¿debo seguir haciendo las mamografías? Hoy en día, nos comparte Reina, hay nutrientes que nuestro cuerpo necesita para tener un sistema inmunológico sano y fuerte, que podemos complementar con los tratamientos médicos y así salir más rápido de la enfermedad. Investiguen, por favor, la inmunonocal, así pone. No pierdes nada con investigar a los científicos que están detrás de él. Nos dice Saúl, si ya se sabe que el azúcar es muy dañina en grandes cantidades y según estudios alimentan las células cancerosas, entonces, ¿por qué alimentan los hospitales con este tipo de alimentos llenos de azúcar, sobre todo previos a la quimio? Quisiera que también comentaran del ayuno previo a estos tratamientos, si es que tienen algún conocimiento al respecto. Muchas gracias. Por otro lado, nos dice Nina, ¿duele hacerse un estudio de mama? Medina, hace 3 meses me retiraron un quiste por mastitis. ¿Esto es un síntoma de cáncer también? Por otro lado, también nos dice Alinka, qué buena información, ojalá hubiera mucha más información al respecto por más lados. Asus, ¿qué hay con la vacuna que elimina las células dañinas del cáncer de mama? Nos dice María Elena Cruz, ¿hasta qué edad se tiene uno que hacer la mastografía? Pues yo acudo a una de las caravanas de salud. Vivo en Iztapalapa, pero me dijeron que solamente era hasta los 70 años y yo tengo 72 en este momento. Y finalmente, María Alemán, fui diagnosticada con un fibroadenoma en la mama izquierda de aproximadamente 2.5 centímetros con un BRAF 3. Ya consulté a 2 doctores. A una doctora me dijo que era benigno y que puedo estar en vigilancia cada 6 meses. Otro doctor me dijo que era mejor que me sometiera a cirugía para retirar la fibroadenoma. ¿Qué es lo que debo hacer en este caso? Pues bueno, gracias por sus llamadas y comentarios. Perfecto. Recuerden que todos los comentarios y preguntas las estoy anotando para que nos las contesten nuestros especialistas en el último bloque, pero vamos ahora sí a entrar a hablar qué hay de otra cirugía más, la reconstrucción, por dónde empezamos. Vamos a ver la cápsula y el doctor nos va a explicar ahora. Las técnicas quirúrgicas de reconstrucción mamaria con tejidos autólogos las podemos dividir en 2. Los que son tejidos, son colgajos pediculados o colgajos libres. Los colgajos pediculados es la transferencia de un músculo con un territorio de piel y su propia circulación sanguínea, el cual se va a llevar de un sitio hacia otro para poder reconstruir el sitio afectado. En este caso, la mama que se retiró. En el caso de los procedimientos de colgajos libres, son técnicas microquirúrgicas que se necesita un microscopio en el cual se toma un segmento habitualmente de piel que va a llevar su vaso sanguíneo y el cual se va a anastomosar a un territorio vascular definido en el sitio donde se va a realizar la reconstrucción mamaria. Son procedimientos mucho más grandes, mucho más complejos, de muchas más horas de procedimiento quirúrgico. En el caso de los colgajos pediculados, estamos hablando de un periodo de recuperación aproximadamente de 4 a 6 semanas, al igual que de los procedimientos microquirúrgicos. El primer tiempo de la reconstrucción mamaria vamos a dar un volumen y a veces utilizamos un segundo o un tercer tiempo para poder redefinir o poder mejorar más el resultado cosmético. Y se utiliza el segundo tiempo para poder hacer la simetrización a la mama contralateral para que al final del tratamiento reconstructivo las 2 mamas se parezcan. La indicación para poder realizar un procedimiento de reconstrucción mamaria con tejidos autólogos, ya sean libres o pediculados, son aquellas pacientes que no desean la colocación de implantes aloplásticos, es decir, que no desean la colocación de un implante de silicón, o en aquellas pacientes en las cuales de manera adyuvante a la cirugía tuvieron la necesidad de recibir radioterapia.
La paciente va a ir a una secuencia normal de citas, nada más desde el punto de vista postoperatorio, que habitualmente va a ser semanales durante las primeras 3 semanas y posteriormente cada 2 o cada 3 semanas hasta concluir un periodo aproximado de 6 meses. Después del 6º mes, la consulta podrá ser anual, nada más para ir revisando a través del tiempo cuál es la evolución del tejido. La importancia es que realmente el resultado cosmético final, al ser la misma densidad que el tejido propio, es de una mayor calidad. Siempre que pensamos en cirujanos plásticos es me voy a arreglar la nariz, me voy a hacer esto y lo otro, pero una maravilla de la cirugía plástica es esta, la reconstrucción. ¿Qué nos dice, doctor? Yo creo que esa cápsula es excelente, pero voy a empezar con lo más complejo, ya que aquí había una paciente que comentó precisamente que tenía un linfedema. Hace ratito el doctor Said decía de la microcirugía. ¿Qué es la microcirugía? Bueno, es hacer cirugía de pequeños vasitos. ¿Qué son esos pequeños vasitos? Vasitos que miden entre 0.5 milímetros hasta 2 o más milímetros. Para nosotros eso es la microcirugía. Pero ahora tenemos la supermicrocirugía. ¿Qué es la supermicrocirugía? Lo que necesita esta paciente. Ella necesita que anastomosemos, que peguemos esos pequeños vasitos que miden aproximadamente 0.5 milímetros, que como tú bien lo dijiste, es el drenaje que tenemos de todo ese brazo para que pueda circular nuevamente esa linfa y quitar esa inflamación crónica. Bueno, hoy en día lo estamos haciendo y se está haciendo perfectamente bien. Este es uno de los grandes avances que tenemos en la microcirugía reconstructiva. Entonces, empezamos por lo más complejo. Por supuesto que esto es algo muy complejo, pero hay grupos aquí en México. Nosotros tenemos uno integrado en la clínica de mama que nosotros tenemos y hay gente que lo puede desarrollar. Perfecto. ¿Y cómo entran las mujeres? ¿Qué tal el miedo a la reconstrucción? Ya lo comentamos, hay algunas que prefieren, otras que sí. Sí, indiscutiblemente todas tienen miedo, todos tenemos miedo hasta que nos pongan una inyección. Cuando vamos al dentista, y perdón por los colegas dentistas, son una maravilla casi todos, hasta eso nos da miedo. Pero finalmente hoy en día, con todas las técnicas que tenemos, el avance en anestesia, los equipos, etcétera, etcétera, yo creo que no debemos de tenerlo o tener lo mínimo que se pueda, ¿sí? Entonces, deben de entrar confiadas, como bien se decía en la cápsula, vamos a lograr una reconstrucción perfectamente bien. Perdón que lo interrumpa, doctor. Tenemos que hacer un corte. Discúlpeme, pero vamos al corte y regresamos con el doctor. Regresamos a Diálogos en Confianza. Y bueno, todos los lunes nuestros temas son de salud. Y el próximo lunes hablaremos de la salud, pues, de la mente, porque estaremos tocando el cómo salgo de la depresión. Lamentablemente, cada vez es más frecuente escuchar un caso de depresión y son más personas las que padecen o han sido diagnosticadas con depresión, que hasta hace solo todavía unos pocos años se tomaba como algo menor. Incluso ni siquiera se decía es una enfermedad discapacitante que te recomiendan reposo en casa. No, ni siquiera eso se decía. Puedes ir a trabajar y hacer tus actividades completamente de forma natural. La verdad es que cada vez se sabe un poco más acerca de todo esto y las posibles consecuencias que puede haber. Es algo que se tiene que atender y es algo a lo que también nos tenemos que sensibilizar como población y sobre todo conocer. De hecho, ¿sabías que cada 40 segundos una persona decide quitarse la vida y que la depresión es una de las principales causas de esta razón? Esto en el mundo, obviamente, gracias a que la Organización Mundial de la Salud señala que más de 300 millones de personas en el mundo sufren de depresión y que para el año 2020 este padecimiento será la segunda causa de discapacidad en el mundo y la primera en países en vías de desarrollo como México. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que tenemos que saber acerca de la depresión en nuestro país y en el mundo? Bueno, pues no se pierdan entonces el programa del próximo lunes aquí a las 9:30 de la mañana. Y si quieren venir al estudio, entonces marquen ahora mismo al 55 53 41 44 35. Vamos a ver el resumen del programa. ¿Cómo han visto ustedes que la concientización o el intento de concientización haya tenido un impacto? Sí, ha incrementado, pero nos ha costado mucho trabajo. Que se vea que uno,
el problema existe, 2, existen soluciones y 3, no es un deshonor tener una enfermedad como esta. Normalmente decimos ahora que entre los 55 y los 60 años, 65 años es el pico más importante, la incidencia más importante de cáncer de mama. Sin embargo, cada vez lo vemos más en mujeres más jóvenes, a veces desde los 25, 30, 35 años. Pero la exploración mamaria por el ginecólogo debería ser como primera opción. Las mujeres, cuando vayan con su médico ginecólogo, se lo exijan, se lo pidan. Nada nos cuesta hacer una valoración mamaria. A partir de los 25 años debe de realizarse una autoexploración en forma mensual, acudir con su médico cada 6 meses, y a partir de los 40 años es cuando se recomienda hacer la mastografía. Puede ir acompañada o no de ultrasonido. El ultrasonido no sustituye la mastografía. El único estudio que ha demostrado a nivel internacional detectar oportunamente el cáncer de mama es la mastografía. Con el hecho de ser mujer, pues ya es un factor de riesgo para tener cáncer de mama, aunque en el hombre también se da, pero es un porcentaje muy bajo. Sedentarismo, el no hacer ejercicio, el no tener una dieta balanceada. Mastectomía implica quitar toda la glándula mamaria. Hay muchas maneras de quitar toda la glándula mamaria. Ustedes, si revisan la literatura, van a encontrar muchos términos, pero el concepto es ese: quitar el tumor y ofreciéndole márgenes. Estrictamente hablando, la cancerofobia no es indicación para hacer una cirugía. La cancerofobia es indicación para que la paciente sea evaluada psicológica y psiquiátricamente para ver qué es. Nosotros como cirujanos plásticos no actuamos solos. Nosotros siempre actuamos supeditados a lo que el oncólogo nos diga o a quien está dirigiendo el tratamiento. Todas tienen derecho a reconstruirse. Por supuesto, todas tienen su derecho, pero también habrá quien diga, yo no quiero reconstruirme y está bien. La genética no es nada más para hacer diagnóstico, sino que ahora la genética participa en los tratamientos. La reconstrucción mamaria es aquellas técnicas que están diseñadas para reconstruir, rehacer una mama que se perdió por secuela de una enfermedad. Los tipos de reconstrucción mamaria que actualmente estamos utilizando a nivel internacional son básicamente 2. Los que podemos utilizar con implantes aloplásticos y con tejidos autólogos. Hablando en específico de las técnicas de reconstrucción mamaria con implantes aloplásticos, estos son procedimientos que en la gran mayoría de las ocasiones se deberán de hacer en 2 o en 3 tiempos quirúrgicos. Es decir, en casos muy seleccionados se podrá realizar la reconstrucción mamaria en una sola cirugía. Sin embargo, actualmente preferimos hacer cirugías en 2 o en 3 tiempos. La primera cirugía consiste en, una vez que el grupo oncológico retira el tejido glandular, el grupo reconstructivo hará una liberación de tejidos a nivel local y se colocará un expansor tisular en forma retromuscular. Los expansores tisulares están hechos de silicón grado médico. En el centro existe una zona valvulada, el cual se va a utilizar en el momento del tratamiento de la expansión tisular. Esto se coloca ya sea de manera inmediata o tardía. Inmediata significa que una vez que el grupo oncológico quita el tejido glandular de la mama, el grupo reconstructivo hace liberación de los tejidos de la región anterior del tórax, formando un bolsillo. En este bolsillo se va a introducir el expansor, se va a cerrar de manera hermética, se cierra la piel y se colocan los drenajes. Aproximadamente 2 a 3 semanas después de la cirugía, en donde hayamos concluido que la paciente ya se puede reiniciar el tratamiento de la expansión, de manera ambulatoria se localiza en el consultorio la válvula, se coloca una aguja y se empieza a llenar con líquido, con agua. Una vez que hayamos llegado al volumen deseado, se va a realizar la segunda cirugía. ¿En qué consiste la segunda cirugía? La segunda cirugía consiste en hacer una nueva incisión, a veces en un segmento de la totalidad de la cicatriz que haya quedado por la mastectomía. Se retira el expansor, se hacen las modificaciones pertinentes al bolsillo que dejó el expansor y se va a intercambiar por un implante definitivo. En la gran mayoría de las ocasiones es el implante que se decide colocar, que es un implante de forma anatómica. Algunas personas le dicen que tiene como forma de gota, de tal manera que nosotros vamos a poder recrear el volumen, la forma y la proyección de la mama que se perdió. En ese mismo momento, en ocasiones, se puede hacer la recomendación quirúrgica a la paciente de hacer un
una cirugía de simetrización, la cual lleva la consideración final de que las dos mamas se van a parecer en cuanto a forma, volumen y proyección. Y el complejo área de pezón en aquellas pacientes en donde por criterio oncológico se haya retirado, en algunas ocasiones se puede realizar en la segunda cirugía o se puede llegar a diferir para un tercer momento quirúrgico. Estamos viendo, doctor, que es una maravilla la reconstrucción, pero se habla más de un tiempo quirúrgico, 2 o hasta 3. ¿Eso de qué depende? Eso depende básicamente del tejido que nos hayan dejado los oncólogos y la técnica que hayan utilizado. En este caso estamos mostrando pacientes que se les coloca un expansor. A ese expansor generalmente hay que cubrirlo con una buena cubierta de piel y con una buena cubierta de músculo. O sea, son pacientes a los cuales generalmente se les ha quitado en la mastectomía el músculo pectoral. Entonces, normalmente se utiliza el músculo de la espalda que se llama dorsal ancho, que en ese momento, como bien se mostraba en la imagen, se va inflando un poquito, más o menos un procedimiento que nos lleva 2 o 3 meses, y después ya en el segundo tiempo planeamos retirar el expansor, colocar el implante definitivo y entonces la mama contralateral vamos a darle una simetrización y a dejarla bonita y en su lugar para después reconstruir el complejo areola-pezón. Por eso es que se requieren a veces 2 o 3 procedimientos quirúrgicos en este tipo de técnica. Esto obviamente es en pacientes que están ya libres de enfermedad, de cáncer. Sí, habitualmente, como bien lo decían por ahí algunos de los pacientes, cuando el oncólogo les autorice y a nosotros nos autorice hacer la reconstrucción, en ese momento actuamos. Nosotros no actuamos y no le decimos a la paciente, ahorita te voy a reconstruir, no. Dile a tu oncólogo o depende como nosotros trabajemos, que él nos dé esa indicación. La luz verde la da el oncólogo. Así ¿Y en es. quién no darían luz verde? En el que todavía no está libre de enfermedad. Sí, las recurrencias generalmente ocurren los primeros 2 años de terminado el tratamiento oncológico. Entonces, la recomendación es esa, terminado 2 años, entonces ya se puede pensar en reconstrucción. Aquí el problema es las mujeres que recibieron radioterapia, ya que la piel pues no tiene la misma calidad como para soportar un estiramiento de piel o una segunda cirugía. Entonces, en ellas sí hay un poco más de controversia, pero se puede hacer. Okay. Precisamente en esos casos, aquí no nada más vamos a utilizar el músculo, podemos utilizar cantidades grandes de piel que dependiendo de lo que haya retirado el oncólogo, lo que nosotros necesitemos, transportamos ese músculo con piel, ya sea el del dorsal ancho, en algunos casos en pacientes que tienen un poquito más de piel en el abdomen, podemos utilizar la piel del abdomen también con un músculo que se llama recto anterior del abdomen y entonces ese músculo lo transportamos y posteriormente lo vamos moldeando y en ese caso no necesitamos una prótesis como se mencionaba en la técnica que estaba mostrando el doctor Said. Entonces, evidentemente, también la reconstrucción es individualizada para ver qué técnica van a seguir. El programa de hoy fue cuáles los tipos de mastectomía. Entonces, también hay tipos de reconstrucción dependiendo de cada uno de los casos. No todo es una receta de cocina. Ahora sí, doctores, vamos a darle respuesta a la gente que nos ha escrito. ¿Se puede hacer prevención de cáncer de mama en hombres? Es una pregunta compleja. Pero pues una prevención como tal no. Sin embargo, sí recomendamos en los hombres cuando utilizan hormonales, cuando están haciendo ejercicio, todos esos hormonales que a veces van incluidos, a veces hasta en la alimentación o inyecciones, todo eso sí es un factor de riesgo para que esta persona pueda hacer un cáncer de mama en un futuro. Perfecto. ¿Los quistes mamarios se vuelven cáncer? Que este es un miedo que salió varias veces la pregunta. Estrictamente no. La mayoría de los quistes generalmente son benignos, pero si una mujer tiene quistes, tiene que visitar a su oncólogo, que le haga un ultrasonido cuando menos, ver si ese quiste es complejo, si no es complejo, si es un quiste simple. Entonces es muy importante que la vea un médico. ¿Qué es un ganglio centinela? Es el ganglio inmediato que está al tumor. Entonces, es una técnica, cada vez se hace más a nivel nacional. Se inyecta un colorante y se inyecta un material radionúclido. Ya en quirófano se hace la detección, se envía a transoperatorio este ganglio o ganglios. Transoperatorio quiere decir que se manda con el patólogo durante la cirugía. El patólogo lo revisa y nos notifica si el ganglio tiene células de cáncer, o sea, si es metastásico.
Entonces ya procedemos a retirar el resto de los ganglios. Si nos dice que es negativo, entonces ya no hay que quitar más ganglios. Y de esta forma se evita el quitar ganglios del área axilar y esto a la larga hace que evitemos el desarrollo del linfedema, que ya lo comentamos hace un momento. ¿Qué quiere decir BRADS? BRADS son las iniciales de un término en inglés, Breast Imaging Radiology and Data System, que es un sistema del Colegio Americano de Radiólogos para calificar las mastografías. Es decir, es una impresión, es un diagnóstico de probabilidad. Y usamos números del 0 al 6 para decirle a los demás colegas y a los pacientes qué probabilidad hay de que ese hallazgo anormal sea o no un cáncer. Entonces, una clasificación. Es una clasificación numérica que cuando uno oye los números 1 y 2 es probablemente benigno, 3 está en una raya que requiere vigilancia y 4 y 5 requieren biopsia para saber efectivamente de qué se trata. Tengo 24 años de edad y un nódulo en la glándula mamaria que me duele. ¿Qué debo de hacer? Acudir con su médico que la revise. A ella se le puede hacer tranquilamente un ultrasonido. Generalmente esto puede ser una mastopatía fibroquística. Hay que darle tratamiento, hay que darle medidas, pero esto se corrige. Perfecto. Me dijeron que tenía asimetría en un BRADS 3. ¿Qué tengo que hacer? Es muy interesante. Aquí, y la mayoría de las preguntas yo creo que le dan mucha entrada al concepto de por qué vienen las pacientes. La mayoría de las pacientes piden ayuda por dolor o por cambios benignos. Como médicos no podemos desaprovechar esa oportunidad. Esa oportunidad de que viene la paciente nos permite hacer una evaluación diagnóstica, decidir qué estudios requiere, tranquilizar a la paciente y salvar muchas vidas. Los quistes no se convierten en cáncer, las asimetrías son relativamente comunes. Las dos mamas no son iguales y cuando uno las ve con mucho cuidado, generalmente una tiene algo que la otra no tiene. Y no queremos crear una angustia tremenda. Si la paciente nota algo nuevo, que acuda a su médico de base, a su ginecólogo, y él la encaminará hacia lo que tiene que hacer. Aquí hay otra cosa interesante. Alguien dijo que está totalmente asintomática, pero le dijeron que estaba en estadio 3 y no se quiere atender. Pues existe el mito de que el cáncer duele y no es así. Es decir, un cáncer de mama puede tener una bolita completamente en apariencia inocente, que no siente síntomas, pero si ya está biopsiada y el diagnóstico es de cáncer, ya no es debatible. Sobre todo que le dicen que es un estadio 3, es la suegra de la persona que escribió. Hay que decirle a tu esposo que la convence él, porque no creo que ella la vaya a poder convencer mucho. Claro. Pero la verdad sí es algo serio, mejor que se cheque. Sí. Ok. Los pezones se me han ido hacia adentro y me duelen. Y fui al camioncito que me estudiaron y me dijeron que no había problema. ¿Esto es normal, que el pezón se invierta? Obviamente no es normal. Hay una inflamación en los conductos terminales de esa glándula mamaria que hacen que retraiga el pezón hacia adentro. Sin embargo, esto no es para confiarnos y decir no tiene nada, tiene que acudir para que la revisen. Eso se llama ectasia ductal, ectasia de los conductos. A veces retrae el pezón, a veces también da secreción y esa secreción puede como quemar, como irritar la parte baja de la areola, por la pregunta que hacían hace poco. Sí. Entonces, en esas mujeres que las vea su médico, ginecólogo, les puede dar un tratamiento, a veces puede ser una micosis, pero no hay que confiarse. También en mujeres arriba de 60 años, esto puede ser una enfermedad de Payet, que es un cáncer de esa zona de la glándula mamaria. Ok, ¿el cáncer de ovario es factor de riesgo para el cáncer de mama? Sí, sí es factor de riesgo. De hecho, la tendencia es realizar estudio molecular para descartar si existe mutación o no en toda mujer que tiene cáncer de ovario. Ok, ahora sí, les la otra paciente que parece mucho el caso, que dice, tengo resequedad en la areola, en mi pezón, y de repente tengo una supuración, que dice que es un líquido hialino, y se puso un ungüento. Pero pues aquí no se trata del ungüento, sino se trata de averiguar qué es exactamente lo que tiene. Es válido ponerse el ungüento, si le funciona en 8 o 10 días, perfecto, pero si no le funciona, tiene que acudir con su médico que la revise. Ok. ¿Si nos podrían explicar qué es la enfermedad de Payet? Es un cáncer que se origina en, digamos, en algún sitio del conducto, pero a nivel del pezón. Este se maneja como si fuera se considera como un carcinoma in situ, es una etapa 0. El problema es que puede asociarse con tumores dentro de la glándula mamaria y el tratamiento va a estar regido por el
el tumor que sea más avanzado. Pero en sí la enfermedad de Payet se considera un cáncer in situ. Perfecto. Hay alguien que tiene miedo porque dice que le han dicho que en la mastografía te exprimen la mama y puede explotar el tumor y correr metástasis. ¿Podrían romper este mito, doctores? Totalmente falso. La mastografía no produce ningún daño. La mastografía es lo que nos permite detectar más casos oportunamente de cáncer de mama y podríamos decir que recibiríamos más radiación si nosotros hacemos un viaje de avión de 1 o 2 horas que de una mastografía. Ok. Y quisiera ahondar porque también está la cuestión de los implantes. O sea, las mujeres no se hacen mastografías por miedo al dolor. La verdad sí duele un poquito, nada más hay que escoger qué día. 2, no rompe tumores. Y 3, no rompe implantes. Okay. Que esa es otra pregunta que estuvieron haciendo. ¿Cuál es el mejor día para poderse hacer una mastografía? Lo comentaron, sí. El día que no tenga dolor. El día que no tenga dolor. Digo, y la presión que se ejerce es alrededor entre 12 y 14 kilos. Pero toman en cuenta que es una vez al año. Generalmente decimos nosotros 1 semana después de la regla, que se supone que ya está menos inflamada la glándula mamaria, pero es totalmente válido. Cuando no te duela, ahí te vas a hacer la mastografía. Así es. Muy bien. ¿A dónde acudo para una cirugía reductora de riesgo? Habría que ver si ya fue con el equipo multidisciplinario ese estudio, pero ¿con quién se puede acercar? Este es un hermoso ejemplo de medicina peligrosa. O sea, no se trata de llegar a un lugar para que te hagan un procedimiento. Se tiene que tener primero una evaluación médica grupal, es decir, quién eres, qué riesgo tienes, por qué te quieres hacer el procedimiento y después ya checas qué credenciales y qué calidad y qué experiencia tiene el grupo médico. Entonces, yo le recomendaría que siguiera la secuencia de primero vigílate, averigua cómo estás, qué tienes y si decides todavía que requieres una cirugía reductora de riesgo, tu médico ginecólogo y oncólogo te orientarán hacia dónde y cuándo. Aquí, alguien nos escribió que debería haber más mujeres aquí en el panel. Bueno, pues también hay mujeres en todo tipo de especialidades médicas. Estamos bienvenidos, pero mejor véanos como médicos. Y aquí está la doctora representándolas de todos modos. Me arde el seno, no me hacen mastografía en el IMSS. ¿Qué debo de hacer si le está ardiendo? Acudir con su médico ginecólogo que la revisa. Muchas veces el ardor puede tratarse de una inflamación, una mastopatía fibroquística. Si esta mujer tiene más de 40 años, se le puede hacer su mastografía. Menos de 40 años, se puede complementar algún ultrasonido. Pero la revisión por su médico es muy importante. Me dieron quimioterapia y me han salido bolitas en el área de la cirugía. ¿Qué son? Hay que descartar que sea la enfermedad. Entonces, la primera cosa en la que piensas en alguien que tuvo cáncer y le vuelve a salir una bolita es que vaya a ser el cáncer otra vez. Entonces, tendrá que acudir con su médico que la revise para que veamos qué es. ¿Las personas que ya tuvimos cáncer aún tenemos que continuar haciéndonos mastografías? Así es. De hecho, una mujer que ya tuvo cáncer de mama tiene el doble de posibilidad de tener cáncer de mama en la misma mama si es que le hicieron cirugía conservadora o en la otra mama que tiene. Ok. Es muy importante que tengan los nutrientes adecuados. Si comes bien, tienes nutrientes adecuados. Recomendó a alguien que dice que tienen que tomar Inmunocal. Eso no es cierto, eso es muy discutible. Hay ocasiones que las mujeres prefieren los tratamientos alternativos porque lo vieron en internet o porque se lo recomendaron. Sí deben de tener mucho cuidado. El cáncer no debe de esperar, debe de ir con un médico que tenga un equipo multidisciplinario y discutir todas esas alternativas. No estamos peleados con la medicina alternativa. En ocasiones se puede llevar simultáneamente. Mientras no haga daño. Mientras no haga Pero daño. es decir, este producto Inmunocal no las va a curar. No. Que eso es lo que mucha gente dice, No te hay- vas a curar con No hay el otro. evidencia, no hay evidencia. Hay toda una serie de medicamentos, sustancias y de teoría mágica alrededor de los cánceres. Sí. El factor de transferencia, el Inmunocal, tomar vitaminas, estimulantes del aparato inmunológico, masajes reductivos para bajar la grasa. Células madre. Hay que tener mucho cuidado. Es decir, realmente la combinación de tratamientos tradicionales con otros debe ser siempre consensado con el grupo médico. Pero no se vayan con la finta, no vayan a ser que se traten con alguno de estos productos que les diga a alguien que no es un médico certificado que funcionan y vayas a tener una tragedia. Aquí el chiste es no lastimar. El azúcar alimenta el cáncer, dicen. El azúcar refinada, hemos hecho muchos programas de nutrición, vale la pena que los vean. No es buena, no es un alimento adecuado. Podemos conseguir carbohidratos de otra fuente de carbohidratos, pero se vale, si yo quiero el sábado irme a comer un pastel de 3 leches, me lo puedo ir a comer, no pasa absolutamente, no quiere decir que me va a pasar algo. ¿Es importante el ayuno previo a las cirugías? Claro, es una rutina, cuando menos 8 horas de ayuno. Perfecto. Respecto al azúcar, sí es importante comentar que la obesidad
sí es un Es un factor de riesgo para cáncer de mama. Obviamente que un incremento en el consumo de carbohidratos pues va de la mano también con esto. ¿La mastitis me puede dar cáncer? Si está diagnosticada correctamente, no. Ok, se nos está acabando el tiempo, pero salió en internet que hay una vacuna que elimina el cáncer de mama, ¿es real? Absurdo, tajantemente no es cierto. Están en investigación, pero no existe, porque esto acaba de salir hace recientemente. Entonces, no existe una vacuna que quite el cáncer de mama. Ojalá y existiera, aquí estaríamos todo el mundo felices, pero tristemente no. ¿Hasta qué edad me puedo hacer la mastografía? No hay límite de edad. Ok, No hay porque límite en de edad. algunos lugares les dicen que ya después de cierta edad ya no se puede hacer. A veces en algunas instituciones le dicen 65 años para arriba, ya no. Si la persona puede hacer su mastografía por su cuenta, vale la pena. Hemos operado de 80, de 85 años. Se nos acabó el tiempo del programa. Muchísimas gracias, panelistas, por estar aquí Gracias. con nosotros. Karim, mil gracias. Muchas gracias a quienes nos escribieron y pues muy buen día. Y muchas gracias a toda la gente que está aquí en el público con nosotros. Felicidades, gracias por estar con nosotros. El testimonio de la gente es muy importante y más que nada, gracias a ti que nos ves todos los lunes en casa. Vamos a estar aquí la próxima semana. Corre la voz de este programa. Hay que acabar con el cáncer de mama, pero hay que estarlo pensando para poderlo hacer. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Diálogos en Confianza. Muchísimas gracias.